Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy no es un día cualquiera para nuestro autor e invitado Miguel Ortega Isla, entre otras cosas porque hace un año exactamente estábamos en este mismo lugar presentando el libro anterior que tuvimos el placer de publicarle en el grupo social Pigmalión. 5 libros hallados en el desván. ¿Y por qué la coincidencia del día? Pues no es casual, porque ya saben ustedes que las casualidades no existen. Hoy es un día especial para Miguel y de alguna forma queremos sumarnos a esa efeméride, a esa celebración con esta nueva publicación, con esta nueva presentación de una nueva obra que, bueno, pues aunque no es nueva en el tiempo, sí que es una edición bilingüe que acaba de aparecer. El tren de cercanías, Regional Train, que de alguna forma, como digo, pues viene a conmemorar algo muy personal para él. Y por otro lado es la consolidación de su obra y bueno, pues también es una representación, una muestra de la difusión que ha logrado con traducciones a diferentes lenguas, a distintos idiomas. Así es que, Miguel, muchas felicidades. Nos sumamos a esa celebración y espero que este libro, lo que representa, pues para ti sea un acicate para seguir trabajando, para seguir produciendo, porque nos sorprende con esa infatigable actividad, con esos deseos de seguir produciendo, cuajando una obra sólida que ya lo es, y sobre todo pues con nuevas expectativas, con nuevos proyectos. Tenemos hoy para hablar de Miguel y de esta obra pues a una serie de invitadas especiales que voy a presentar a continuación. En primer lugar, a nuestra querida Milagros Salvador. Ya es una persona fiel en las presentaciones de Miguel. Milagros, licenciada en Filosofía y Letras, psicóloga, una magnífica crítica literaria, una excelente lectora y una buena amiga. También luego, a continuación, María Elena Fernández, pues nos hablará un poquito de ella, que es traductora de la Comisión Europea, nos hablará un poquito de la traducción en general, de la traducción de poesía en particular y en concreto de este libro. Luego tenemos también a la doctora Nancy Neumann, que bueno, no ha querido sentarse en la mesa, pero está aquí en un lugar prioritario, que también nos va a hablar un poquito
Sí, pues sin más dilación, perdón, sin más dilación y agradeciéndole su presencia, sabemos que es un día complicado, que tenemos al menos dos presentaciones de personas cercanas, amigas, que hace que el público se tenga que repartir, pero creo que estamos los esenciales, los importantes, y eso es fundamental. Sin más dilación, como digo, pues tenemos el placer de cederle la palabra a Milagro Salvador, que nos hablará un poquito del libro, de la trayectoria literaria de Miguel y de lo que considero oportuno. Tiene la palabra. ¿Vas a salir aquí o...? Buenas tardes. En este reparto de tareas me ha tocado presentar a Miguel Isla. Vamos, para mí es... Yo creo que presentar a un amigo y a un amigo poeta siempre es un placer y un acto de confianza. Es un placer porque presentar a un amigo es como los ribetes de la amistad, que te queda siempre ese compromiso amoroso entre dos personas que se quieren. Y es un acto de confianza porque siempre deja en ti lo que vas a decir de él. Y en este caso, la confianza está un poco basada, yo le llamo Mitchell, y es un poco demuestra hasta qué punto nos tenemos afecto, porque como hay tantos Migueles, todo el mundo me dice, ¿por qué le llamas Mitchell? Porque de todos los Migueles es el más cercano, y le sigo llamando Mitchell por eso. Y es confianza porque me hace a mí un poco también ver con su presentación como esas personas que abren las cortinas o los telones en los teatros para que luego el actor acuda, que en definitiva un poeta siempre es un actor, y más Miguel, que tiene un componente también de teatralidad en sus poemas. Después, he leído el poemario primero como amiga, después ya como crítica, y ahora he releído también como persona que está metida en algo de la traducción, porque tengo buenas amigas traductoras y siempre se pega algo con la amistad. Y he mirado a lo mejor un poco desde el punto de vista de formación profesional. El hecho de ser psicóloga me hace ver las cosas un poco a través de la inteligencia, o de la inteligencia, o de esa figura que tenemos los psicólogos cuando hablamos de los actos de la mente. La inteligencia está formada como una pirámide y va poniendo estratos en función de lo que creemos que es importante en la formación de la inteligencia. Y al final, en la cúspide, en la cupita, siempre están las características de la creatividad, la originalidad, la innovación y lo cercano a lo que es la sorpresa. Y estas características justamente son las que definen un poco, curiosamente, la poesía de Miguel Ortega Isla. Y digo,
que bien por esta cúspide vamos a unir las características que une a Miguel. Un poco cuando lees y inocentemente empiezas a leer, inocente los que no lo han leído mucho, los que estamos ya tenemos con picardía. Cuando lees los poemas de Miguel, al final siempre te encuentras detrás como que está difuminada su cara con una sonrisa pícara que te dice, os he sorprendido, ¿eh? Siempre te queda ese dando, porque es un poco la forma que tiene él de meternos con sus características de poesía, de innovación y de inteligencia creadora en ese ámbito personal que es la sorpresa, la innovación y aquello que hace un poco trampa poética. En el libro, que es un libro clásico que se llama Teoría de la expresión poética de un buen poeta que todo el mundo conocemos, Carlos Bussoño, que también es crítico, que fue un profesor mío en tiempos antiguos ya, que compartimos con Nancy Niemann en la Universidad de Madrid. Tiene ese libro importante y tiene una cosa a la que me he agarrado yo cuando he hablado del libro de Miguel. Él tiene en el capítulo 11 o 12, en el 11, tiene un capítulo que dice, habla de la poesía y la creatividad de la poesía y curiosamente la comicidad, que es el humor y la ironía. Se llama La ruptura del sistema. Es un capítulo y dentro del sistema, de ese capítulo, tiene cosas importantes y pone ruptura en un sistema de representaciones, ruptura de lo psicológicamente esperado, ruptura del sistema lógico. Ese tipo de subcapítulos enlazan muy bien con lo que es la poesía de Miguel. Y para Bussoño, la poesía, el máximo de la poesía y el máximo del humor, la característica irónica, se unen en algo, se unen en las características básicas comunes, que son las poesías o las cualidades que tiene Miguel. Son cualidades que nos acercan a la poesía de él, nos meten ahí, nos acompañan y a través de esa poesía, en este momento que se bifurcan, yo digo, no solamente no es que se bifurquen, no es que se trasladan y que se hacen otra, sino que hay algo de bífido en la medida en que hace un pensamiento divergente. De luego, es de felicitar que este libro haya podido ser ofrecido a la gente y al público y a los poetas y a los que se acercan en una edición tan bella y tan bonita que vamos, yo no es sorpresa para mí porque siempre tiene enorme cuidado. Y como decían algunos importantes de la lectura, no es lo mismo editar un libro que manchar el papel. Entonces, la suerte que ha tenido Michel, que ha sido recogido en un bonito libro. En un libro que yo acabo diciendo, bueno, y leemos los poemas del libro y tenemos que aceptar que ha hecho un semimilagro, porque qué lejos ha ido con un tren de cercanías, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Milagro. La concisión, pero también el acierto en los planteamientos, la inteligencia en la lectura y en el análisis del libro, creo que es algo encomiable. Bien, pues como dijimos antes, a continuación María Elena Fernández nos va a hablar un poquito de lo que es la traducción literaria, poética en particular. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí, sobre todo haber conocido a tan insigne poeta. En el poco tiempo que llevo aquí he leído algunas de las poesías y realmente me han encantado por la profundidad y sobre todo por ese fluido de sentimientos que se desprende mucho más que de las palabras, de algo que es como si flotara dentro de cada idea, de cada párrafo, de cada verso. Esto es precisamente lo que es maravilloso y lo que es tan difícil para un traductor recoger. Sin embargo, he tenido también el gusto de leer algunas de las traducciones y me ha parecido que están muy acertadas. Este es el quid de la cuestión, el ir más allá de las palabras, el penetrar en la sutilidad que tiene una frase, en la sutilidad que tiene toda una expresión de un poeta. El poeta no se detiene en las palabras. Las palabras son solamente, digamos, como la superficie. Hay que ir mucho más profundamente. Y un traductor que sea capaz no solo de captarlo, primero de captarlo, pero después de expresarlo, es una tarea muy, muy difícil. Captar la emoción. Pongamos, por ejemplo, cuando intentamos traducir a otra lengua el cantar del mío Cid, en el momento en que Jimena se despide, el Cid se despide de Jimena, se nos saltan las lágrimas, nos llegan las lágrimas a los ojos, se nos saltan las lágrimas. ¿Quién, qué traductor puede expresar esto? Pues el que no sea capaz de expresarlo realmente no es un buen traductor. Esto es precisamente lo que yo he visto en esta traducción de hoy, que va muy profundamente, que crea esta especie de sentimientos que nos embargan cuando utiliza una palabra que no es la misma que ha utilizado el autor, pero que nos da la misma sensación. Esto es precisamente lo bonito de la traducción, el significado, el contenido.
¿Qué es lo que el autor ha querido decir? ¿Qué es lo que el autor ha querido penetrar, por ejemplo, con algunas cosas en que dice los años se fueron, los años, las palabras son cortas. La cuestión es este sentimiento que nos deja. Y esto es precisamente lo que un traductor tiene que recoger. Estas sutilidades del mensaje. Ir al mensaje. No detenerse en las palabras. Las palabras somos nosotros con nuestro, digamos, nuestra emoción, las que estamos precisamente participando en modelar una cultura. En la medida en que nosotros cargamos de emoción determinadas palabras, creamos un uso para nuestra lengua y para nuestra cultura que va mucho más de las palabras individuales que un mal traductor traduciría. Ir más allá, penetrar la poesía, llenarnos de esa embriaguez que da la poesía, de la emoción, de a veces las ganas de llorar, de otras las ganas de un recuerdo que tuvimos de alguien que se nos fue, de alguien que hemos conocido. ¿Cómo expresar esto? Pues eso es lo que tenemos que llenarnos de ello, y después, al traducirlo, no importan las palabras, pero creemos en nuestro lector. Lo que importa es lo que vamos a crear en nuestro lector. Si el poeta original nos ha producido una emoción, el lector, que en este caso no conoce el español, solo conoce el inglés, debe recibir esa misma emoción que puso el poeta en su texto español. Este es el verdadero traductor, el que sabe llegar a la audiencia, el que sabe llegar a un determinado público y emocionarle con un texto. No tiene por qué traducir exactamente la palabra que dijo el autor, sino crear este sentimiento, esta profundidad, esta sutilidad de un mensaje que le va a emocionar. La traducción me ha parecido que recoge esto completamente. El original me ha emocionado. Y la traducción, yo conozco muy bien el inglés, pero evidentemente
realmente pienso en el texto original, pero yo estoy segura de que para los lectores ingleses les emocionará tanto como ha podido emocionar al lector español la poesía del autor. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Nancy Neiman nos va a hablar un poquito en nombre del traductor. Aquí, por favor, si es tan amable, aquí. Miguel Aparicio y yo llevamos 30 años dando inglés, dando español y el francés también en Santa Mónica College, California. Y me han pedido leer las palabras que él ha mandado para Miguel Ortega. Así que hablo en primera persona. Lamento enormemente no estar físicamente presente en este feliz momento. Quiero extender mi más alto agradecimiento a Miguel Ortega Isla, quien no necesita presentación, puesto que todos conocemos su talento y sus muchas publicaciones galardonadas. Solo quiero señalar dos virtudes